Estimados participantes, bienvenidos al curso universitario de informática para hondureños globales. Mi nombre es Carmen González y en esta ocasión les presento el tema de la unidad 1, Fundamentos Básicos de Computación e Informática, en el que conocerán aspectos generales sobre las computadoras. Comenzamos. Vamos a empezar por definir qué es una computadora. Y una computadora es una máquina o dispositivo electrónica mecánica que recibe datos, los transforma, los procesa y los convierte en información útil. Dicho de otra forma también, una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo al conjunto de instrucciones proporcionadas por el usuario o automáticamente por otro programa. La informática es una terminología bastante nueva, podríamos decir, porque primero nacen las computadoras y empieza la necesidad de estudiar el comportamiento de las computadoras, cómo funcionan, qué hacen, cómo transforman la información, los datos en información útil. Entonces, nace el término de informática, que se refiere al procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. La informática, entonces, tiene como propósito estudiar el hardware, las redes, los datos, el software necesario para tratar la información de forma automática. A eso se refiere entonces este término de informática. Una computadora realiza 4 actividades básicas. Entrada, que tiene como función aceptar los datos. Ya lo vimos en el concepto que te decía que era capaz de aceptar datos. Proceso, que es el que hace el trabajo de transformar esos datos que entraron en información útil. Y llamamos datos a hechos aislados que por sí solos no tienen ningún significado. Una imagen, un sonido, un carácter, un número, esos son datos, pero que ya organizados eh, con algún sentido común, pues vienen a ser lo que es la información. El otro elemento es el proceso, ¿verdad? Que realiza la otra actividad, es el proceso. Transforma los datos en información útil. La salida, que es el despliegue de la información por diferentes medios, ya puede ser visual, escrita, por sonido, y el almacenamiento, que ahí se hace necesario que en algún momento podamos entonces guardar la información para usarla futuramente, porque no siempre la información solo se visualiza o se imprime y se desecha. Se tiene que guardar en algún mecanismo para usarla futuramente, incluso hasta para analizar la propia información. Vamos a ver aquí gráficamente los elementos que está conforman una computadora. Entonces tenemos 2 grupos ahí grandes. Uno es el software y el otro es el hardware. El software son la parte intangible, por ahí vamos a ver una definición rapidito, y el hardware es como la parte tangible, lo que sí nosotros podemos ver. El software lo está dividido en software de sistema y software de aplicación. Y el hardware está dividido como entrada, proceso, salida y almacenamiento, que eran las 4 funciones básicas que desarrolla la computadora. De ahí así está clasificado también el hardware. Por acá, entonces tenemos unos conceptos de qué es hardware, que es el conjunto de dispositivos físicos, electrónicos, mecánicos que conforman la computadora. Que se parece mucho también a lo que estábamos hablando de el concepto de computadora. Entonces, según la actividad que realiza, el hardware se divide en hardware de entrada, está formado por dispositivos internos y externos. A los externos se les llaman dispositivos periféricos, como por ejemplo el monitor, la impresora, una cámara. Esos son dispositivos periféricos. Y en un conjunto en su conjunto proporcionan información e instrucciones. Ejemplo, el teclado, el ratón, el micrófono, el móvil, son ejemplos de dispositivos de entrada.
El hardware de proceso, que son todos los dispositivos que permiten procesar datos y generar información. El hardware de procesamiento es el cerebro de la computadora y es el encargado de interpretar instrucciones y procesar datos. Dentro de esto podemos encontrar dos dispositivos que hacen este trabajo. El procesador, que ese es su trabajo principal, y él es el que transforma todo, y es el cerebro de la computadora, pero también tenemos la memoria RAM, porque el procesador necesita de la memoria RAM para guardar temporalmente todos sus procesos mientras él esté ejecutándolos, porque dentro de él no pueden estar guardados. Yo les hago la analogía que es como cuando vamos a trabajar en nuestro escritorio, tenemos la computadora, tenemos los eh, lápices, todos los materiales que ocupamos los tenemos ahí a mano. Si el escritorio es muy pequeño, pues, y tenemos muchos materiales, se nos va a desbordar. Si el escritorio es grande, pues vamos a poder tener cómodamente todos nuestros materiales. Entonces, así es la memoria RAM como el escritorio del procesador para tener toda su información a mano y poder entonces rápidamente tomarla y hacer los procesos. ¿Se imaginan que el procesador tuviera que ir hasta el disco duro y no tomarlo desde la memoria? Entonces tardaría más tiempo. Es como que si nosotros tuviéramos que ir hasta otra habitación a traer un lápiz, una regla para hacer la tarea. Bueno, por otro lado, el hardware de salida, que son dispositivos externos que transfieren información de la CPU a la computadora al usuario informático. Por ejemplo, el monitor, la impresora, la cámara, el parlante y los audífonos. Y tenemos el otro hardware importante de la computadora, que es el almacenamiento. Este es el que se guarda permanentemente la información, porque hay otro tipo de almacenamiento que no guarda permanentemente la información. En este caso podemos hablar de lo que es la RAM, que solo guarda temporalmente la información, pero en este sí, la información está guardada para cuando la ocupemos futuramente. Y dentro de los dispositivos que más se utilizan para guardar información de forma permanente están los discos duros, que son magnéticos, y los dispositivos en estado sólido, que son la última tendencia para instalar en nuestras computadoras por ser más eficientes que un disco duro. Por acá entonces vemos el hardware esencial que necesitamos para que una computadora funcione, ¿sí? Todos estos elementos son internos. El principal hardware, entonces, que podríamos decir que está interno, esencial, es la placa base. ¿Por qué digo que es el esencial? Porque a él se colocan todos los otros elementos que vamos a necesitar. Ahí colocamos el procesador, ahí colocamos la memoria RAM, conectamos la fuente de energía. Entonces, este es uno de los elementos importantes y una placa de circuito impreso donde se conectan todos los dispositivos internos de la computadora, como zócalos, ranuras RAM, puertos PSI, puertos SATA, puertos M2, la pila, el puerto para dispositivos de entrada-salida. O sea que todos los periféricos se conectan a través de puertos de entrada-salida que están conectados a la placa base. En las computadoras de escritorio lo podemos ver en la parte de atrás, que ahí están todas las conexiones. En las computadoras portátiles, pues están a los lados, que puede ser un puerto USB, puede ser un puerto para impresora, un puerto para video como HDMI. Bien, el procesador es el dispositivo que transforma datos de entrada en información útil, por ya lo habíamos dicho. Y la capacidad de procesar de los procesadores de mide en hercios, ¿sí? Y esta es la cantidad de ciclos de reloj que el procesador puede ejecutar en una instrucción, porque los procesadores trabajan a través de instrucciones. Y actualmente los procesadores vamos a ver que andan midiéndose en megahertz y gigahercios, la velocidad de transferencia. La memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, guarda información temporalmente mientras la computadora está en uso. Entonces, aquí tenemos que esta se mide la capacidad de almacenamiento actualmente en megabytes y gigabytes. Por ahí van a decir, le vendo una computadora o compres una computadora de 8 gigabytes. Esa es la capacidad que tiene para almacenar en memoria RAM. La placa base ya habíamos discutido el almacenamiento, que hay diferentes tipos de almacenamiento, el magnético, el óptico y el estado sólido, ¿verdad?
Entonces, dentro de estos, lo que más se utiliza ahorita actualmente, el estado sólido y el magnético como los discos duros. Y la fuente de energía, pues no menos importante, porque ya dimos para allá que la computadora es un dispositivo o un circuito electrónico que necesita ser alimentada de energía. Entonces, esta energía la fuente de alimentación o fuente ATX, que se llama también, y a través de ella entonces le manda a la placa base la energía y la placa base se encarga de distribuir esta energía de acuerdo a lo que cada uno de los elementos necesita, porque cada elemento en la placa base tiene requerimientos diferentes de energía. Por ejemplo, la tarjeta de video requiere mucho más energía que el procesador o que una memoria RAM. Bien, continuamos para acá. Vamos a hablar entonces de lo que una conceptualización de software, que es la parte intangible de la computadora. Se le denomina software al conjunto de instrucciones que la computadora sigue para desarrollar una tarea solicitada por el usuario. Y este conjunto de instrucciones también se conoce como programas de computadora. ¿Sí? Por eso dicen, ay, necesito un programa para hacer diseño gráfico. Necesito un programa para navegar en Internet. Este entonces se clasifica como software de sistema y software de aplicaciones. El software de sistema es el software que necesitamos para interactuar la computadora y el usuario, para que se puedan instalar todas las aplicaciones, para que administre todos los dispositivos de la computadora, lo hace el software de sistema. Y este software de sistema es los sistemas operativos. Algunos de ellos, y hay otros que llaman herramientas de sistema que son para mantenimiento, nada más. Y el sistema operativo, entre los más comunes, está el Windows, que es bien conocido, Linux, los sistemas Mac, y existen otra infinidad de, no infinidad, perdón, otra cantidad de sistemas operativos. El software de aplicación le indica a la computadora de la forma que debe llevar a cabo tareas específicas y está dirigido para que el usuario desarrolle tareas puntuales, brindando la posibilidad de realizar infinidad de funciones y trabajos distintos. Se refiere al programa que realiza las tareas específicas que el usuario necesita e interactúa directamente con este, ¿verdad? Por ejemplo, para redactar texto Word, para trabajar con datos numéricos o con aritméticos, usamos Excel. Si quiero navegar en Internet, utilizo un navegador web. Si quiero tener una videollamada, uso Skype. Entonces, hay N cantidad de aplicaciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios, así se van desarrollando. Las apps que utilizamos actualmente en nuestros teléfonos son ejemplos de software de aplicación y todos los días salen nuevas y las estamos utilizando esas aplicaciones. Bien, ¿qué funciones desarrolla el sistema operativo dentro de la computadora? Despliega los elementos en pantalla con los cuales se interactúa. Esto se denomina interfaz de usuario, o sea, la WID que se denomina, eso que en Windows le llamamos el escritorio, porque es con el cual nosotros accedemos a la computadora. La gestión de memoria, que carga los programas en memoria de manera que puedan ser utilizados, o sea que los programas, todos están grabados en un disco duro o están guardados en un estado sólido. Y cuando encendemos la computadora por primera vez, los lleva una imagen a la memoria RAM, los carga en la memoria RAM para que cuando el procesador los solicite, entonces están en memoria RAM preparados y eso le facilita al procesador el trabajo y no tener que ir hasta el disco duro a traerlo. Gestiona los archivos y controla la manera en que se almacena y recupera la información de los dispositivos de almacenamiento. Gestión de procesos y el sistema es responsable de crear, borrar los procesos, suspender y reanudar los procesos. Esa es parte de lo que hace el sistema operativo. Y las aplicaciones, la funcionalidad del software de aplicación se refiere a la capacidad para desempeñar y funcionar de acuerdo a las especificaciones del diseño. En términos simples, debe funcionar correctamente, es decir, realizar todas las actividades para el que fue diseñado. O sea, si es un procesador de texto, pues se supone que ahí se puede redactar documentos y no puedo redactar hojas de cálculo porque no está diseñado para eso.
Eficiencia se refiere a la capacidad del software para realizar los recursos humanos y del sistema de manera más eficaz y eficiente posible. Estos recursos incluyen el tiempo, el esfuerzo, la CPU, la memoria, el poder de cómputo, el ancho de banda, la red, los archivos, las bases de datos, entre otros, para que sea eficiente. Y la flexibilidad se refiere a la calidad para adaptarse a cambios potenciales o futuros en sus requerimientos. Por acá podemos ver algunos ejemplos de gráficos de algunos sistemas operativos y algunos software de aplicación, ¿verdad? Como les digo, los sistemas operativos que más conocemos nosotros son Windows, Linux, Mac OS, el Android para los sistemas móviles, Windows para los teléfonos móviles. Y así tenemos entonces sistemas como para servidores, como Solaris, por ejemplo. Y por acá vemos entonces las partes de algunos ejemplos de software de aplicaciones. A continuación verán un video en el que habla sobre las computadoras, los tipos de computadoras. Vuelven a remarcar el concepto de computadoras, de sistemas operativos. Por favor, pónganle atención porque parte de la evaluación viene también de ese archivo. Así es que los dejo con el video para que lo escuchen. ¿Qué es una computadora? Desde hace años las computadoras nos rodean. Están en las casas, en los bancos, en las oficinas, en las escuelas. Con las computadoras se realizan infinidad de trabajos, agilizan sistemas y minimizan los errores. Pero, ¿qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica que por medio de programas es capaz de recibir, procesar y almacenar información y datos de distinto tipo. Por ejemplo, imágenes, textos, sonidos, videos y mucho más. Al ser muy veloces, se los utiliza para procesar datos y resolver problemas que de otra manera llevaría mucho más tiempo resolver. Existen diferentes tipos de computadoras. Computadora de escritorio. Como su nombre lo indica, tiene una dimensión y una forma acordes al tamaño de un escritorio. Usarlas allí es lo más cómodo. Notebook. Es más pequeña y versátil, ideal para llevarla y usarla donde quieras. Puede tener menos potencia que una computadora de escritorio. También es conocida como laptop. Netbooks y tablets. Son más modernas, tienen menor costo que las anteriores y están pensadas y diseñadas para el trabajo en línea. Por su pequeño tamaño, en general ofrecen menos recursos. Teléfono inteligente o smartphone. Es realmente una computadora en tu bolsillo, pensado como un asistente móvil y capaz de conectarse al ciberespacio desde cualquier lugar y en cualquier momento. Le podés instalar complementos de todo tipo, como aplicaciones para realizar experimentos científicos, blogs de notas, juegos o servicios de mensajería instantánea. Estación de trabajo. Es una computadora con mayor memoria y procesador y está pensada para el uso de software profesional. Servidor. Es una computadora central dentro de un sistema en red que presta servicios a usuarios directamente o a otras computadoras. Mainframe. Es una computadora súper potente de gran tamaño. Es capaz de procesar muchísima información y está diseñada para que miles de usuarios se conecten a la vez. Supercomputadora. Su principal característica es que tiene gran cantidad de recursos. Está pensada para investigaciones científicas. Microcomputadora. Es un ordenador de placas simples, de bajo costo y desarrollado para la enseñanza en ciencias de la computación. Un ejemplo es la Raspberry Pi. Computadora vestible. Es muy pequeña, camuflada en la vestimenta y cumple la función de mejorar o extender las funciones de la indumentaria. Un ejemplo son los relojes inteligentes capaces de informarte sobre mensajes digitales, llevar la cuenta de ejercicios físicos y, por supuesto, dar la hora. Todas las computadoras tienen dos componentes fundamentales, el hardware y el software. El hardware es lo que se conoce como parte dura, lo que se puede ver y tocar. Son los recursos físicos que el usuario utiliza para comunicarse y llevar adelante una tarea. Cuanto más poderoso sea el hardware, más eficiente es el trabajo del software. ¿Qué es el software? El software es el grupo de programas guardados en la computadora, incluyendo el sistema operativo. Los software se utilizan para realizar tareas como escribir un texto, editar un video, retocar una foto o hacer cálculos en una planilla, pero pueden trabajar gracias a los recursos del hardware. ¿Cuáles son las principales partes físicas de una computadora?
La placa madre es la parte más importante. En esta placa se conectan los dispositivos. El monitor es el que permite visualizar la información o los datos. El microprocesador o procesador es un circuito muy importante capaz de ejecutar las instrucciones de los software, ya sea en aplicaciones o el sistema operativo. La fuente de alimentación es la que convierte la energía eléctrica para que los componentes puedan funcionar. La memoria RAM es donde el procesador guarda las instrucciones que va a utilizar y los datos de todos los programas. El disco duro o disco sólido es el que permite almacenar la información de manera permanente, a diferencia de la memoria RAM que lo hace de forma temporal. Los discos duros son resistentes a los daños y el tiempo de acceso es mucho más rápido. A través de estos elementos, las computadoras reciben y envían información. Por medio de dispositivos de entrada como el teclado, el micrófono, el escáner, la cámara web o el mouse, la reciben en forma digital y la envían también en forma digital o de forma analógica a dispositivos de salida, como por ejemplo una impresora, parlantes o proyectores. En algunas computadoras como las notebooks, estos dispositivos se encuentran integrados. En otros casos, se conectan por medio de puertos. Hay puertos de audio, puertos de video, USB, puertos seriales o puertos paralelos. Saber qué es una computadora te va a ayudar a usarla mejor y a conocer cómo hace todo lo que hace. Bien, con esto entonces concluimos este tema de fundamentos básicos de computadoras. Espero que el tema haya sido bastante aprovechado. Cualquier consulta, por aquí está mi correo electrónico. Eh, Pueden escribir con confianza cualquier duda que tengan o a los mensajes del campus virtual también. Y por el momento es todo. Nos vemos en la próxima clase. Fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan exitosos días en sus labores cotidianas.